Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar la lectura del libro Pep Guardiola, otra manera de ganar, la biografía, de Guillem Balaguer. Entonces, prosigamos. Entrenamiento en el campo del Brescia, una fría mañana de noviembre del 2001. Las largas lesiones, su marcha del Barcelona o cualquier derrota quedaron reducidas a anécdota tan pronto como se inició el calvario que supuso dar positivo por nandrolona en 2 controles antidopaje. Tras un partido contra el Piacenza el 21 de octubre del 2001 y una semana más tarde, el 4 de noviembre, tras el encuentro contra la Lazio, se enviaron muestras adicionales a un laboratorio de Roma y los resultados confirmaron el positivo. La nandrolona es un esteroide anabólico con propiedades similares a la testosterona que mejora la fortaleza y resistencia de un individuo. Guardiola se enteró de los resultados del control mientras practicaba tiros libres en una sesión de entrenamiento. Vi que Carleto Mazzoni hablaba con el médico del equipo. En ese momento, esa conversación cambió mi vida, pero eso solo lo supe más tarde. Recordó Pep en su autobiografía. Se me acercaron y me contaron la noticia. Cuando me fui al vestuario, supe por las llamadas perdidas en el móvil que el mundo ya me había juzgado. Ese mismo día, Pep llamó a Manel Estiarte, en su día el Maradona del waterpolo, campeón olímpico afincado en Italia por motivos deportivos y con quien Guardiola mantenía una gran amistad. ¿Conoces un abogado?, le preguntó a Manel. Lo necesitaré. Su amigo fue a verlo al día siguiente. Esperaba encontrar a Pep deprimido y se preparó un pequeño discurso sobre la injusticia de la justicia, sobre la fuerza de voluntad y demás. Pero cuando llegó, encontró a Pep como de costumbre, estoico, pensativo, obsesivo sobre los pasos a dar, centrado en la lucha que tocaba. Guardiola había pasado toda la noche en vela, buscando incidentes similares a la situación en la que él se encontraba, leyendo argumentos jurídicos, analizando al detalle la literatura que estaba a su abasto de los casos. En lugar de tirar la toalla y aceptar su destino, Pep se puso a buscar una solución. No iba a dejárselo todo a los abogados. Era un asunto personal. Quería controlar su destino. No iba a ser fácil mantener la compostura, acumular la paciencia suficiente. Hubo momentos que pusieron a prueba su determinación, y Manel Estiarte se mantuvo a su lado, apoyándole, e intentando encender una luz cuando se apagaban las de Pep. Así lo cuenta Guardiola en el prólogo de Todos mis hermanos, la autobiografía del exwaterpolista. 7 años en los que he mantenido que simplemente nunca hice nada malo. Pero el primer día que alguien me señaló y dijo, tú eres malo. Tú te pusiste de mi lado y me acompañaste. Y la gente a la que le pasan estas cosas no las olvidan. Y tú y tu bendito azar pulsasteis el botón del teletexto y me mostrasteis el camino a seguir para que al cabo de 7 años quien me señaló dijera que yo no soy malo, que era buena gente. Sí, fue el azar. Ciertamente fue él, pero tú creías en mí. Creíste en mí y por esto tuve suerte. Me la regalaste. Esta suerte es el regalo, el mayor título que conseguí en mi carrera deportiva. Nunca alcanzaré otro tan importante como este, lo aseguro. El lector se preguntará qué función desempeñó el teletexto en toda esta historia. Pep se refiere a una llamada que recibió de su amigo Estiarte un domingo, meses después de que el Comité Olímpico Nacional Italiano hubiera anunciado el resultado positivo en la prueba de nandrolona. Pep estaba medio dormido en el sofá cuando llamó Manel, excitadísimo, gritando al otro lado de la línea. Estiarte quería contarle que en una página del teletexto italiano había topado por casualidad con una noticia que hablaba de un nuevo descubrimiento sobre los resultados positivos en casos de nandrolona. La Agencia Mundial Antidopaje, AMA, había decretado que si el nivel de la sustancia prohibida era inferior a 2 nanogramos por mililitro,
en la prueba de orina podía considerarse insuficiente para catalogarlo como dopaje. El cuerpo humano, contaba el teletexto, es capaz de producir hasta los 9 nanogramos por mililitro que habían encontrado en el cuerpo de Pep. Para ponerlo en contexto, el atleta canadiense Ben Johnson tenía 2000 nanogramos por mililitro. Fue un momento fortuito, aunque clave, en el dilatado proceso judicial que puso a prueba la fortaleza mental de Pep. «Estoy convencido de que ganaré», repitió Pep sin descanso a la prensa italiana durante el tiempo que duró la batalla legal. Le cayeron 4 meses de suspensión, pero Pep ya había iniciado el camino que debía llevarle a la demostración de su inocencia. Nunca aceptó las alegaciones ni ninguna sanción. El sistema de justicia italiano no puede mirarme a los ojos. Soy inocente, dijo entonces. En mayo del 2005, el tribunal de Brescia le multó con 2.000 euros y le condenó a 7 meses de prisión. El veredicto fue suspendido porque Guardiola no tenía antecedentes delictivos, pero el golpe fue duro. ¿De verdad creéis que necesito una sustancia ilegal para jugar contra el Piacenza?, le repetía a todo el mundo. Los valores humanos, la verdad y la mentira. Esos eran los asuntos en juego para Guardiola. Se le acusaba de un delito que no había cometido y estaba preparado para gastar hasta el último céntimo si fuera necesario. La justicia podía quedarse con todo su dinero, pero nunca entregaría su reputación. Sus aliados, incluido Estiarte, veían a Pep totalmente obcecado, determinado a enfrentarse a todo un sistema judicial. Quizá la obsesión sea un estado natural para Pep, pero le condujo al extremo del agotamiento. «Olvídalo, ya está hecho, nadie recuerda el caso», le dijo su amigo meses después. «Yo sí que lo recuerdo, y sé que es una falsedad muy grave», fue la respuesta de Pep. En su biografía, Kollel explica un incidente que ilustra la naturaleza absurda del proceso. En la primavera del 2005, el representante de Guardiola, Josep Maria Orovid, se excusó en medio de una audiencia judicial relacionada con el caso para ir al aseo. Un señor mayor entró en el cuarto de baño y, acercándose a Orovid, murmuró misteriosamente: «A volte gli innocenti devono morire per vincere la battaglia». A veces los inocentes deben morir para ganar la batalla. Era uno de los altos rangos involucrados en el proceso. Finalmente, en octubre del 2007, el Tribunal de Apelaciones de Brescia absolvió a Pep Guardiola de toda culpa, después de que se demostrara científicamente que los resultados de las pruebas en las que se basaban las acusaciones carecían de credibilidad, un proceso que había empezado con el descubrimiento fortuito de Estiarte en el teletexto. He cerrado el archivo y lo dejaré guardado en una caja. No quiero hablar más del asunto, pero si algún día alguien desea investigar, está todo archivado y puede ser analizado, le dijo Pep a su buen amigo, el periodista Ramón Besa. Alivio y alegría se mezclaron con el veredicto, y mucho más. Nadie está libre del escrutinio y un futbolista tiene una audiencia universal. Guardiola sentía que llevaba colgado el cartel de «¿Qué dirá la gente?», y quería soltarse del lastre, alejar las dudas y sospechas que le acompañaron. Pero faltaba una batalla. Exigió que el sistema judicial admitiera su error. Una nueva labor colosal, abocada inevitablemente al fracaso. Nadie que se embarque en un caso judicial sale indemne del estigma de la sospecha, sin un trauma permanente. La acusación casi siempre pesa más que la sentencia absolutoria final. Pep quería asegurarse de que nadie cercano a él tuviera que pasar por un calvario similar. Así pues, faltaba epílogo. El capitán del Barça B, que Pep estaba entrenando en aquella época, se presentó en su despacho en nombre de toda la plantilla para felicitarlo por la sentencia del tribunal. Mientras Pep lo escuchaba, cayó en la cuenta de que, de forma inconsciente, había establecido un vínculo muy estrecho con sus jugadores, una red de seguridad que aplicó a sus pupilos y que con el tiempo acabaría por consumirlo. Un sentimiento paternal probablemente nacido del aislamiento y del sentimiento de abandono que Pep había experimentado durante aquel largo proceso legal. La Federación Italiana
No aceptó oficialmente el fallo absolutorio del tribunal hasta mayo de 2009, cuando Pep ya estaba disfrutando del éxito como entrenador del Fútbol Club Barcelona. El inicio del caso de dopaje había copado las portadas de la prensa, pero cuando Guardiola fue exculpado, solo se publicaron varios breves en los principales diarios del país. En verano del 2002, mientras el caso judicial seguía su curso y tras una temporada en el Brescia, Guardiola fichó por la AS Roma. Era un club grande, pero su entusiasmo tenía que ver con el hombre que dirigía el equipo. Fabio Capello estaba a las antípodas de Pep en cuanto a estilo de juego, pero Pep quería experimentar el rigor defensivo del italiano, los secretos de la aplicación de la presión al rival, sus métodos. Pep apenas jugó, pero llenó hasta la última página el libro de notas. No participó mucho porque por entonces estaba llegando al final de su carrera como futbolista, explica Capello. Era un jugador con un comportamiento modélico, nunca me pedía explicaciones de por qué no jugaba. Guardiola conocía mi forma de entender el fútbol, pero él era lento, tenía algunos problemas físicos. Eso sí, contaba con una gran agilidad mental. Sabía qué hacer antes de recibir el balón y mostraba un enorme talento en el juego posicional. Además, era un líder natural. La falta de minutos hizo que Guardiola rompiera con la Roma y regresara al Brescia en enero del 2003, donde compartió vestuario con Roberto Baggio y Andrea Pirlo. Aquel mismo año, a medida que se acercaba al final de su segunda etapa en el modesto club lombardo, Pep recibió una llamada de Paul Jewell, el entonces técnico del Wigan. Siempre había sido uno de mis jugadores favoritos, confiesa Jewell. Conseguí su teléfono a través de su representante inglés. Llamé y dejé un mensaje. Hola Pep, soy Paul, o algo así. Al cabo de 10 minutos, él me devolvió la llamada. No sabía todo acerca de nosotros, nos había visto jugar en la tele y hablamos sobre el pase corto de nuestros centrocampistas, nuestra transición, los centrales. Conocía a Jimmy Bullard y a Graham Kavanagh, pero al poco recibió una llamada de Qatar. Podría haber jugado con el poderoso Wigan. Casi le convenzo, pero no podíamos competir con los petrodólares. Antes de jugar con el equipo qatarí Al Ahly, le surgió la oportunidad de trabajar junto a Lluís Bassat, candidato en las elecciones presidenciales del Fútbol Club Barcelona en el 2003, que contaba con el respaldo de algunos de los poderes financieros y políticos más influyentes de Cataluña. Bassat contactó con Guardiola y le ofreció el cargo de director deportivo en su proyecto. Pep accedió a condición de no usar nombres de posibles fichajes para obtener votos, tal y como suele suceder en todas las campañas presidenciales del fútbol español. Pep proponía otra cosa a la afición, una idea, una manera de hacer las cosas, conceptos por aquel entonces muy poco de moda. Ronaldinho fue ofrecido a Bassat y Guardiola, pero Pep quería centrarse en un proyecto de fútbol que pudiera incluir como entrenador a Ronald Koeman, su antiguo compañero del Dream Team, o a Juan Malillo, si el Ajax se hubiera negado a dejar ir al entrenador holandés. Los nombres de futbolistas no salieron a la luz, pero Guardiola planeaba formar un equipo que incluyera a jugadores de la talla de Iván Córdoba, central colombiano del Inter de Milán, Cristian Chivu, capitán y defensa del Ajax, Emerson, centrocampista brasileño de la Roma, y Harry Kewell, extremo australiano del Liverpool. Fue Joan Laporta quien ganó aquellas elecciones, con el apoyo de Johan Cruyff y la promesa de fichar a David Beckham, una inteligente y eficaz estrategia publicitaria. La página web del Manchester United anunció que el candidato Laporta había acordado con el Manchester United el fichaje del centrocampista, un gesto oficial orquestado por el agente Pini Sahai, amigo de los dirigentes del club inglés, que incluía un acuerdo para que el Barcelona fichara a uno de sus jugadores que representaba, el guardameta Rustu Rekber. Rustu acabó recalando en el Camp Nou. Cuando se confirmó la derrota de la candidatura de Bassat, Pep le dijo: «Sé que hemos adoptado un enfoque diferente, pero volveríamos a hacerlo del mismo modo, ¿verdad?».
la decisión de respaldar a Bassat le iba a costar amigos. Muchos, Laporta, Cruyff y Txiki Begiristain incluidos, entendieron que se había equivocado, que incluso había traicionado a su mentor, el preparador holandés. Tras su fugaz paso por la política del club blaugrana, Pep se fue a Qatar, quizá la única decisión de su carrera motivada por el dinero. Su sueldo alcanzaba los $4 millones durante las 2 temporadas de su contrato. El periodista Gabriele Marcotti viajó a Qatar para entrevistar a Pep en el 2004 y encontró a un jugador que sentía que se le acababa la carrera, triste por ello, pero sin caer en la amargura. Creo que los jugadores como yo somos una especie en extinción, porque el juego se ha vuelto más táctico y físico. Hay menos tiempo para pensar, le dijo a Marcotti. Pep solo tenía 33 años. El juego se había transformado, y así se reflejaba en el panorama futbolístico europeo de la época, dominado por un equipo muy completo como el Milán, una Juventus físicamente potente y los finalistas de la Liga de Campeones, el Porto de José Mourinho y el atractivo y veloz Mónaco. La llegada del preparador portugués al Chelsea acentuó la tendencia hacia centrocampistas que fueran a la vez grandes atletas. Pep tenía razón, se apreciaba sobre todo la velocidad y la potencia, pero ese estilo iba a ser cuestionado primero por Rijkaard en el Barça y posteriormente por el propio Guardiola. Después de jugar 18 partidos con el equipo catarí Al-Ahly, de pasar el resto del tiempo en la piscina del complejo urbanístico donde vivía, junto con Gabriel Batistuta, Fernando Hierro y Claudio Caniggia, y tras pedirle 1 millón de veces a Pepe Macías, entrenador y antiguo extremo del Santos, información sobre el Brasil de Pelé, en el 2005 Guardiola realizó unas pruebas durante 10 días para el Manchester City bajo la atenta mirada de Stuart Pearce. Pep rechazó el contrato de 6 meses que le ofrecía el club inglés. Esperaba un compromiso de mayor duración, pero Pearce no lo consideró oportuno. En diciembre del 2005, pues, firmó con el equipo mexicano Dorados de Sinaloa. Allí tuvo la oportunidad de ser entrenado por su amigo Juan Malillo y aprendió un nuevo concepto de fútbol, a la vez que ampliaba sus conocimientos respecto a otras cuestiones del juego, especialmente en lo referido a administración, preparación física y dieta. La educación técnica de Pep se prolongaba en su piso o en el de Lillo, a menudo hasta el amanecer. Altas horas de la noche, en un piso de Culiacán, al noroeste de México, 2005. Tras la cena, con una copa de vino, Pep y Lillo podían estar hasta el amanecer discutiendo sobre lo que se había hecho ese día, sobre algún partido que pillaron empezado en la tele, sobre el próximo encuentro. Pep siente de vez en cuando la necesidad de cambiar de tema, de llevar la conversación a otro lado si hay alguien que no es futbolero. Con Lillo, que le había visitado en Italia, a menudo al otro lado del teléfono para discutir incluso un ejercicio de una sesión de entrenamiento, y con quien por fin compartía equipo, no había necesidad de hacerlo. Pep no ha hablado tanto de fútbol en su vida como lo ha hecho con Lillo, quien bien pronto se convirtió, junto con Johan Cruyff, en la mayor influencia en su evolución como entrenador. Pep necesitaba conocer más de todo aquello que no formaba parte de su mundo como futbolista: conceptos defensivos, metodologías de entrenamiento. Cuando necesitaba respuestas, sabía que podía recurrir a Lillo a cualquier hora del día. Pep cree que Lillo es uno de los técnicos mejor preparados del mundo y un líder en su especialidad, con una clara visión de la profesión, con una extraordinaria capacidad para explicarla, pero también considera que la élite del fútbol no ha sido especialmente generosa con él al no reconocer ese talento. La aventura de Guardiola en tierras mexicanas acabó en mayo del 2006. Regresó a España, a Madrid, para sacarse el carnet de entrenador. Le faltaba el título, pero ya pensaba como un preparador. El papel lo consiguió en junio de ese año. Durante una entrevista concedida el 15 de noviembre a la emisora de radio RAC1 de Barcelona, Guardiola confirmó que se retiraba, que desaparecía el Pep futbolista, que nacía otro,
Tenía 35 años. Sin embargo, en la misma conversación radiofónica reconocía que, a diferencia de muchos exfutbolistas, Pep no sentía el menor deseo de convertirse en técnico del primer equipo de un gran club. Creía que todavía le faltaba mucho por aprender. Como jugador, se me han fundido finalmente los plomos, admitió, pero tarde o temprano seré entrenador. Entrenaré en cualquier división, la que me ofrezcan. Solo es necesario que alguien abra la puerta y me dé la oportunidad. Me encantaría empezar en la selección del fútbol formativo, entrenando a niños, porque no tengo pretensiones de trabajar con una categoría más alta. Hay que respetar el hecho de que todo tiene un proceso, una curva de aprendizaje. Los primeros pasos son vitales, y cuando empiezas a destacar, no hay segundas oportunidades. En esa emotiva despedida pública como jugador, Pep brindó homenaje a lo que el fútbol le había dado. El deporte ha sido para mí una efectiva herramienta educativa. He aprendido a aceptar la derrota, a recuperarme después de no haber hecho bien las cosas. Me ha enseñado que mi compañero de equipo puede hacerlo mejor que yo, y aceptar que mi entrenador puede decirme que no juego porque me he portado mal. La carrera de jugador de Pep había concluido, pero quería continuar aprendiendo del juego. No le bastaba con haber experimentado de primera mano los métodos de Cruyff, Robson, Van Gaal, Massone o Capello. Así que viajó hasta Argentina para ampliar sus conocimientos. Allí conoció a Ricardo Lavolpe, ex guardameta argentino, ganador de la Copa del Mundo y exentrenador de la selección mexicana. A Marcelo Bielsa, el tan admirado entrenador de las selecciones de Argentina y Chile y técnico del Athletic Bilbao, y a César Luis Menotti, el Flaco, el seleccionador que llevó a Argentina hasta la Copa del Mundo en 1978, con quienes habló largo y tendido sobre fútbol. Menotti le abrió las puertas de su casa y conversó con él, pero nunca le consideró un alumno. Era consciente de que hablaba con un igual. Pep no vino aquí para que le dijéramos cómo se hacía. Él ya lo sabía. Con su amigo David Trueba, Guardiola condujo 309 kilómetros desde Buenos Aires hasta Rosario para reunirse con Bielsa. El encuentro tuvo lugar en una chacra, una pequeña finca rural, y se prolongó durante 11 intensas y productivas horas. La curiosidad era mutua y lo invadió todo. Hubo discusiones encendidas, búsquedas por internet, revisión de técnicas, análisis detallados y representaciones de juego posicional que, en un momento dado, incluyó la aportación de Trueba, que tuvo que marcar a una silla. Los dos compartieron obsesiones, manías y la pasión por el juego, y salieron de la chacra declarándose eterna admiración. Pep y Bielsa tienen mucho en común. Aman los equipos dominantes, que anhelan el protagonismo en el terreno de juego, cuya prioridad principal es marcar goles, y no pueden soportar a los que se escudan en excusas cuando pierden. Para ambos, perder es una conmoción que los deprime y aísla, incapaces de escapar de la sensación de que han fallado al conjunto. Los equipos de Bielsa pueden jugar peor o mejor, pero el talento depende de la inspiración, y el esfuerzo depende de cada uno de los jugadores. La actitud no es negociable, le dijo el loco, añadiendo que sus equipos no pueden ganar si él no puede transmitir lo que siente. Pep asintía, sin dejar de tomar notas. No es una mera coincidencia que Pep usara ideas, métodos, expresiones y parte de la filosofía de Bielsa en dos momentos cruciales de su propia carrera de entrenador: en su presentación como técnico del primer equipo delante de la prensa y en su discurso en el Camp Nou en su último partido en casa como técnico. «¿Creéis que nací sabiéndolo todo?», replicó cuando alguien señaló esas coincidencias. Antes de abandonar el chalet, Bielsa le planteó a Pep una difícil cuestión. ¿Por qué usted, que conoce toda la basura que rodea al mundo del fútbol, incluido el alto grado de deshonestidad de ciertos individuos, aún quiere volver ahí y meterse además a entrenar? ¿Tanto le gusta la sangre? Pep no dudó ni un momento en contestar: necesito esa sangre.
Al final de su etapa en Argentina, Pep sintió que estaba mejor preparado que antes. No del todo aún, porque Pep nunca se permitía darse completamente por satisfecho, pero sí lo suficiente como para empezar a poner en práctica todo lo que había aprendido. De vuelta a España, surgió la posibilidad de fichar con el Nàstic de Tarragona, que sobrevivía malamente en los últimos puestos de la clasificación de la primera división, como segundo de Luis Enrique. Aunque la directiva estudió el tándem, decidieron que no tenían la suficiente experiencia y la oferta no llegó a concretarse. Pero surgió otra oportunidad. El Barcelona quería hablar con él para que, 7 años después de su marcha, regresara al club que le formó como futbolista. Mónaco. Premios UEFA. Agosto del 2006. Mientras Pep Guardiola añadía experiencias y herramientas de trabajo a su cargada maleta de futuro entrenador, su admirado Barça se había convertido en el club de moda. La temporada 2006 arrancó con una muestra de gratitud del mundo del fútbol hacia el equipo de Frank Rijkaard, que en un par de temporadas había ganado 2 títulos de liga y una Liga de Campeones en París contra el Arsenal de Arsène Wenger, Thierry Henry, Robert Pires y Cesc Fàbregas. Era difícil no caer en la tentación de creer que Rijkaard tenía entre sus manos a un grupo de futbolistas que podrían convertirse en el conjunto más laureado de la historia del club. En la víspera de la Supercopa de Europa, la UEFA designó al capitán del Barça, Carles Puyol, como mejor defensa del año. Deco recibió el premio al mejor centrocampista, Samuel Eto'o al mejor delantero y Ronaldinho al futbolista del año. Pero como explica el influyente periodista catalán Lluís Canut en su libro Els secrets del Barça, la coronación de los logros del equipo marcó, paradójicamente, el inicio del fin de la era de Rijkaard en el Barcelona. Ese verano empezaron a surgir los primeros actos de indisciplina, algunos muy públicos. El viaje a Mónaco fue un caso ilustrativo. De vuelta al hotel donde se hospedaba el conjunto, la noche anterior a la final de la Supercopa de Europa contra el Sevilla, el entrenador invitó, para asombro de muchos, a un grupo pop holandés a compartir su mesa durante la cena del equipo. Al acabar, Rijkaard concedió a los jugadores la libertad de acostarse a la hora que quisieran, o prefirió no imponer un toque de queda, lo que inevitablemente derivó en una noche larga para algunos de ellos. Al día siguiente, la mañana del partido, explica Canut, Ronaldinho recibió autorización para salir del hotel y asistir a una sesión fotográfica con uno de sus patrocinadores, mientras que al resto de los jugadores se les concedía la mañana libre para que pudieran pasear por las tiendas de los grandes diseñadores de moda de las calles de Mónaco. El comportamiento del grupo chocaba completamente con el de Sevilla. Su entrenador Juan de Ramos pasó el día preparándose para el encuentro con su orden y disciplina habituales. Los preparativos cuentan y se reflejaron en el marcador, un contundente 3-0 a favor del Sevilla. La derrota sirvió de señal de aviso, la primera de las muchas que aflorarían a lo largo de la siguiente temporada, pero en su mayoría se ignoraron. Durante aquel verano del 2006, la dinámica se había visto alterada en el vestuario del Barcelona. El desencadenante fue la marcha de Henk ten Cate, el segundo entrenador, que abandonó el puesto para convertirse en el técnico del primer equipo de la Ajax. Con su reputación de sargento firme de Rijkaard, la ausencia de ten Cate sirvió de catalizador para el desmoronamiento de la disciplina en el vestidor azulgrana. El neerlandés siempre había mantenido a Ronaldinho a raya y cada vez que la estrella brasileña engordaba unos kilos, lo cual sucedía con demasiada frecuencia, el franco ten Cate dejaba claro lo que pensaba de los centímetros que ganaba su cintura y ponía a la estrella en su lugar delante del grupo, gritándole, si era necesario, que estaba mostrando una falta de respeto hacia sus compañeros. Ten Cate había mantenido una relación de amor-odio con Samuel Eto'o y el camerunés respondió positivamente, decidido a ganarse su respeto y a demostrar su valía. Rijkaard y ten Cate formaban la pareja perfecta, el poli bueno y el poli malo, pero sin Henk pegando puñetazos en la mesa
la desganada desidia de Rijkaard condujo al caos. Johan Neeskens sustituyó a Henk como nuevo ayudante de Rijkaard, pero no le iba el papel de tipo duro y fue incapaz de controlar el proceso que estaba provocando el desmoronamiento del equipo. De hecho, nadie sufrió más el abandono del grupo que el líder del mismo, Ronaldinho, que en tan solo 9 meses pasó de ser aplaudido en el Bernabéu por la afición del Real Madrid por su inolvidable actuación en la victoria del Barça 0-3, a convertirse en un personaje del que se sabía todo, aunque se escribiera poco. No se comportaba con el respeto necesario a su profesión. Los éxitos del equipo y la autocensura de los diarios deportivos impedían cruzar una saludable línea invisible que separaba la vida privada de la pública de los futbolistas. Pero Ronaldinho, que tenía su propia esquina en una discoteca de Casteldefels, dejó de vivir para el fútbol. Por aquel entonces, Eto'o sufrió una lesión en la rodilla y, en un error del club que iba a tener consecuencias determinantes a posteriori, se le permitió recuperarse lejos del club. Eto'o, pues, se distanció de la rutina del grupo. Rijkaard era consciente del preocupante comportamiento de sus estrellas, pero lo excusaba. No podía dejar de confiar, como había hecho siempre, en sus jugadores a los que creía capaces de saber dónde estaban los límites. Otro cálculo equivocado. A mediados de aquella temporada 2006 a 2007, que había empezado con tan mal resultado en Mónaco, la dinámica negativa en el vestuario se había convertido en algo irreversible. La falta de disciplina se reflejaba en los resultados. La derrota en diciembre en la Intercontinental frente al Internacional de Porto Alegre, con un magnífico Alexander Pato a sus 17 años, fue de nuevo un síntoma de la crítica situación. Rijkaard ni tan solo había mostrado un video del rival a los jugadores durante la preparación del partido. El director deportivo, Txiki Begiristain, se enfrentaba a un gran dilema. A mitad de temporada, con las vacaciones navideñas a la vuelta de la esquina, el Barça iba segundo en la liga, solo 2 puntos por detrás del Sevilla y 3 por delante del Madrid, que iba tercero. Txiki era consciente de la falta de disciplina que reinaba en el vestuario, pero prefirió no intervenir en un momento en que el Barcelona estaba con opciones en todas las competiciones. Como la mayoría, esperaba que el equipo fuera capaz de recuperar parte de su vieja magia. Pero nadie podía parar el desplome. A los jugadores sudamericanos, Rafa Márquez, Deco y Ronaldinho, se les concedió unos días adicionales de vacaciones de Navidad. Aún así, los 3 se reincorporaron con retraso. No hubo sanciones. Después de 4 meses de recuperación lejos del grupo, Eto'o regresó a un vestuario indisciplinado y sintió tal vergüenza de lo que vio que informó al presidente Joan Laporta, su principal aliado en el club. Laporta se puso de parte de Eto'o e incluso le ofreció el papel de capitán, lo que sirvió para tranquilizarlo. Sin embargo, al poco tiempo, Rijkaard lo acusó de no querer saltar al césped en los últimos minutos del partido contra el Racing de Santander. El jugador calentó, pero, tras recibir instrucciones para que saliera al campo, pareció reacio a obedecerlas, y Ronaldinho, tras el partido y ya en la zona mixta, sugirió que Eto'o había defraudado al equipo al negarse a colaborar como se le pidió. Eto'o, impaciente y nunca particularmente diplomático, explotó un par de días más tarde durante la presentación de un libro. Es una mala persona, en referencia a Rijkaard. Esta es una guerra entre 2 bandos, los que están con el presidente y los que están con Sandro Rosell. Rosell, el anterior vicepresidente, buen amigo de Ronaldinho, al que convenció para que fichara por el club, había presentado recientemente su dimisión por sus discrepancias con Laporta. Eto'o también envió un mensaje a Ronaldinho, sin mencionar su nombre. Si un compañero te dice que has de pensar en el equipo, la primera persona que debería hacerlo es precisamente él. La falta de armonía en el vestuario propició que el equipo cayera en una espiral descendente hacia el final de la temporada 2006 a 2007 y que no consiguiera alzarse con ninguno de los títulos por los que había estado compitiendo aquel año.
El Madrid terminó la temporada empatado a puntos con el Barça, pero aseguró el título gracias al goal average directo. El veredicto unánime fue que el Barça había perdido el título por su actitud complaciente. La Liga, más que ganarla el Madrid, la perdió el Barcelona. En la Copa ocurrió algo parecido. En semifinales ante el Getafe y tras el contundente 5-2 en la ida, Ricard dejó a Messi en Barcelona para el partido de vuelta en Madrid. La eliminatoria se había ganado antes de jugarse la vuelta. El Barça sufrió una humillante derrota por 4-0 que le apartó de la final. A pesar de la presión que exigía un cambio radical en el primer equipo, Laporta pensó que los protagonistas de aquel proyecto ganador de Ricard merecían otra temporada. Después de todo, en el momento de máximo esplendor, habían contado con un plantel mágico e hipnótico, con excepcionales talentos que habían conseguido la primera Copa de Europa para el club en 14 años, la segunda en la historia del club. El entrenador neerlandés explica a Canut en Els Secrets del Barça, le aseguró a Laporta que se sentía con fuerzas para controlar la situación y recuperar lo mejor de Ronaldinho, a quien estaban considerando traspasar a otro club. En una visita de Laporta a su casa de Casteldefels, el brasileño, que admitió que se había descentrado, prometió volver a jugar como lo había hecho antes, y suplicó que le dieran la oportunidad de demostrar que podía cambiar de hábitos. Entretanto, Pep Guardiola, recién llegado de Argentina, recibía la llamada del FC Barcelona. Una playa en Pescara, justo antes de la hora del almuerzo, a principios de verano del 2007. Ver un partido con Pep es una experiencia enriquecedora, una clase magistral de fútbol, una traducción de lo que está ocurriendo sobre el césped. El balón es más veloz que cualquier persona, por consiguiente, que corra el balón. Y así, en 14 palabras, casi encapsula toda su filosofía de juego. Mira ese de ahí, ese, se esconde. Tus compañeros necesitan saber que estás siempre disponible. Puede gritar Pep, señalando con un dedo al culpable. Antes de pasar el balón, has de saber a dónde lo pasarás. Si no lo sabes, es mejor que te lo quedes. Pásalo a tu portero, pero no se lo entregues al rival. Se trata de puro sentido común, pero se halla en el corazón mismo de una doctrina exitosa. El fútbol es el juego más sencillo del mundo. Los pies solo tienen que obedecer a la cabeza. Se le puede oír a Pep, si bien es más consciente que nadie de que eso no tiene nada de sencillo. Y una cosa más que Guardiola repitió en varias ocasiones tras su jubilación como futbolista: algún día seré el entrenador del Barça. Manel Estiarte había oído esas mismas palabras más de una vez, junto al resto de sus teorías sobre el fútbol, durante las largas charlas en la casa italiana de Manel en Pescara, donde los dos amigos y sus familias pasaban varias semanas juntos casi todos los veranos. Puede que Pescara no sea el lugar más bonito del mundo, pero Estiarte, cuya esposa es italiana, ha tenido residencia allí desde que jugara en el equipo de waterpolo de la ciudad a mediados de los 80. Tras retirarse, y cada vez que tenía oportunidad, Manel se perdía por Pescara y Pep le acompañaba. Durante aquellos veranos, las dilatadas y calurosas horas de sol de julio transcurrían despacio para los dos amigos y sus familias, que se dejaban arrastrar por una simple rutina diaria. 8 horas en la playa, ir a casa a refrescarse antes de la cena, un buen vino y largas horas de conversación que se prolongaban hasta bien entrada la noche, hasta que finalmente tocaba irse a dormir para descansar y poder celebrar el mismo rito al día siguiente. Es para lo que se inventaron las vacaciones. Por supuesto, hoy en día es mucho más complicado pasar desapercibido. Los turistas no pueden evitar fijarse que a escasos metros, sentado en la misma playa, se encuentra el entrenador más famoso del mundo, e inevitablemente se le acercan, quizá para compartir sus recuerdos de un partido, para una foto, para poseer un trozo de Pep. Eso es ahora. Hasta hace poco,
Pescara era el escenario ideal para que los amigos pudieran compartir tranquilamente sus sueños, sus planes y arreglar el mundo. Cuando empezó sus vacaciones veraniegas en Pescara en el 2007, Pep estaba sin trabajo. La experiencia en México y su viaje por Argentina habían concluido, y ya había anunciado su retirada como jugador. Los dos amigos paseaban por la playa cuando Pep dejó caer una bomba. Me han ofrecido un trabajo en el Barça. ¿Vaya, el Barça? Sí, quieren que sea el director deportivo de la cantera. Bueno, te gusta organizar, ¿no? Además, se te da bien trabajar con niños. Ya sí, pero no sé. ¿Qué quieres decir con eso de que no lo sabes? Vas a volver al Barça. Es solo que quiero entrenar. Me veo capacitado para hacerlo. Quiero empezar por el filial, ahí mismo. Pero el Barça B no acaba de descender a tercera división. Manel recuerda claramente esa conversación y sigue pensando que no valía la pena intentar convencer a su amigo de que quizá fuera una mala idea empezar su carrera profesional de entrenador con un equipo que estaba en la tercera, porque cuando Pep tomaba una decisión ya no había marcha atrás. Sin embargo, eso no impidió que otras personas trataran de persuadirlo de no cometer lo que consideraban un error. Partiendo de una pequeña plaza de Sant Pedor, el fútbol había llevado a Guardiola por todo el mundo. Fue un largo proceso de formación, iniciado con lágrimas en la Masía, haciendo frente a las críticas y a las derrotas, sueños incumplidos, momentos inolvidables, y también sufrimientos, periodos de reflexión, de estudio. Fueron tiempos en los que recibió el aliento de la familia, amigos y mentores, de largos viajes en autocar por todo el territorio catalán, una odisea futbolística que lo llevó hasta Wembley, Italia, Oriente Medio, México y Argentina. Una formación basada en su hambre natural por el conocimiento, en largos análisis y charlas detalladas de partidos, ideas, estrategias, y muchísimas horas escuchando a los que saben. En el verano del 2007, aunque seguía en la inacabable senda del aprendizaje, Pep se sentía preparado. Quería entrenar y sabía cómo hacerlo y con qué recursos. Txiki Begiristain, el entonces director deportivo del Barcelona, pensaba de otra forma. Txiki veía a Pep como un coordinador, un ideólogo, con capacidad para enseñar y transmitir el modelo de pensamiento del Barça a los jóvenes canteranos. En el cargo que quería ofrecerle en la cantera, Pep sería el responsable de organizar todo el programa de fútbol formativo, seleccionador de jugadores y entrenadores, encargado de supervisar los métodos de entrenamiento y desempeñar un papel clave en el diseño de nuevos sistemas y de las instalaciones que constituirían la nueva sede en sustitución de la vieja Masía. Begiristain pensaba dejar el club ese mismo verano, un año antes de que se le acabara el contrato, pero cuando se enteró de que Pep estaba considerando la posibilidad de volver al Barcelona, se mostró dispuesto a continuar una temporada más, con Guardiola como su mano derecha y futuro sucesor. Sin embargo, antes incluso de que Txiki pudiera siquiera pensar en proponer el regreso de Guardiola a Laporta y al resto de la directiva del club, Pep necesitaba tender algunos puentes, empezando por reparar los que se habían roto entre los dos antiguos jugadores del Dream Team, cuya relación había sido prácticamente inexistente en los últimos 4 años. Pep y Cruyff también llevaban un tiempo distanciados. El maestro y el pupilo apenas se habían vuelto a encontrar cara a cara desde que, en los tiempos en que Pep aún jugaba en el club, ocurriera un incidente justo después de que el holandés abandonara el banquillo. Van Gaal, el nuevo entrenador, se había deshecho de varios jugadores de la cantera: Óscar y Roger García, Albert Celades, Toni Belamazán y Rufete, y Cruyff no podía comprender cómo Guardiola, el capitán, había permitido que eso sucediera sin rechistar. Johan hubiera querido una intervención del futbolista, pero Pep entendía que no era parte de su gestión, que no podía intervenir en las decisiones del entrenador.
A Cruyff no le gustó aquella reacción. Pero había algo más que dividía al antiguo entrenador y al capitán del Dream Team. Cuando Pep aceptó la proposición de Lluís Bassat para ser su director deportivo si ganaba las presidenciales del 2003, su decisión tomó por sorpresa a algunos de los antiguos jugadores del Dream Team, Txiki, Amor y Eusebio, quienes habían hecho un pacto con el beneplácito de Johan Cruyff de no respaldar públicamente a ningún candidato antes de la votación y solamente ofrecer sus servicios al ganador. Los exjugadores tenían la impresión de que Pep formaba parte del grupo y se sintieron en cierto modo traicionados cuando descubrieron que había optado por apoyar públicamente a Bassat. Laporta, con el soporte de Cruyff en segundo plano, resultó vencedor, lo que dejó a Pep aislado del grupo y, como consecuencia, distanciado de sus antiguos compañeros y del propio Cruyff, incluso de Laporta. Una cita con el dentista hizo que Evarist Murtra, uno de los directivos del club y amigo de Guardiola, llegara tarde a la reunión de la junta en la que se había propuesto a Pep como director de la cantera, junto con José Ramón Alexanco. Murtra se perdió la exposición de Txiki Begiristain, cuya propuesta incluía la elección de Luis Enrique como entrenador del Barça B. El directivo pidió educadamente que le resumieran lo que habían dicho y torció el gesto cuando oyó lo que Txiki tenía reservado para Pep. Guardiola acababa de sacarse el carnet de entrenador y le había comentado a Murtra que lo que realmente le apetecía era entrenar. Begiristain abandonó la sala de juntas y Murtra también se ausentó con la excusa de que necesitaba ir al lavabo. Justo antes de que el director deportivo entrara en el ascensor, Murtra le pidió que reconsiderara la propuesta. Haz el favor de llamar primero a Pep, no vaya a hacer que a él lo que le apetezca sea entrenar, le dijo el directivo. Así que en el verano del 2007 se organizó una reunión entre Txiki y Pep en el Hotel Princesa Sofía, muy cerca del Camp Nou, para hablar sobre el posible retorno de Guardiola al club. Begiristain entró en el hotel con el deseo de perdonar y olvidar, con una propuesta en particular y un puesto en mente para Pep. Gracias por la oferta, pero quiero ser entrenador. ¿Dónde? No hay ningún puesto vacante para ti en el primer equipo, ni siquiera como ayudante de Ricard. Dame el Barça B, en tercera división. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? Ese equipo no tiene futuro. Es más fácil ganar la liga con el primer equipo que ascender con el Barça B. Dame el Barça B. Sé lo que tengo que hacer con ellos. Pero el puesto que te estamos ofreciendo es mucho mejor que el de entrenador del filial. Y también en términos económicos. Estar a cargo de la academia es más prestigioso. El Barça B está en tercera división. En el 2007, el Barça B no gozaba de la misma consideración que tiene ahora. Acababa de descender a tercera división por primera vez en 34 años y se debatía su rol real en la institución. Desde la tercera división era complicado educar al talento surgido de la cantera, pero Pep insistió. Quiero ser entrenador, quiero entrenar. Dame cualquier equipo, de la categoría que quieras, alevines, infantiles, lo que quieras. Incluso estoy dispuesto a trabajar con los benjamines en un campo de patatas. Lo que realmente quiero es entrenar. Estás loco, te quemarás los dedos si intentas reflotar al Barça B. Y otra cosa, ¿qué pensará la afición si relegamos a Pep Guardiola, el ícono del club, a un equipo de tercera división? No tiene sentido. Pep procedió a explicar con gran detalle sus propuestas para el equipo, el diseño de la escuadra, la clase de entrenamientos y el tipo de sistema que quería implementar. Quiero trabajar con esos chicos, sé que no piden nada y que, en cambio, lo dan todo. Conseguiré que el equipo ascienda, repitió Pep. Le llevó su tiempo, pero al final, el entusiasmo y las ideas de Pep para el equipo de reserva consiguieron vencer las reticencias de Txiki. El director deportivo salió del hotel y buscó segundas opiniones sobre las cualidades de Pep como entrenador. Habló con los miembros de la organización de la academia que habían compartido el curso de entrenadores con él y también con sus tutores.
y todos coincidieron en que Pep había sido uno de los alumnos más brillantes con los que jamás habían tenido la oportunidad de trabajar. Así que Txiki no tardó mucho en tomar una decisión, poco después de la reunión en el Reina Sofía. Esa mezcla de audacia y genialidad es muy propia de Guardiola. No existen muchos exjugadores de fútbol que hayan rechazado un puesto directivo que implique la supervisión de la organización entera de una academia y pidan en su lugar una oportunidad para entrenar a un equipo de reserva con un rendimiento insuficiente. ¿Estás seguro de que sabes dónde te metes, Pep?, insistían sus allegados al enterarse de lo que había sucedido aquella tarde. La tercera, menudo infierno, no tiene nada que ver con el fútbol que tú conoces. No vas a transitar por un camino de rosas precisamente, más bien por uno plagado de obstáculos. ¿De verdad estás seguro? Pues sí, estaba seguro. Yo solo quiero entrenar. Era su respuesta. Tal y como David Trueba escribió, Pep siempre había tenido claro que la vida consiste en asumir riesgos, cometer errores, pero que sean tus propios errores los que te hagan sufrir, no los de otros. No obstante, había que sortear otro obstáculo antes de concretarse su llegada al Barcelona: comunicar la decisión a Luis Enrique, amigo y excompañero de Guardiola. El ex internacional español ya había sido informado por un entusiasta e indiscreto directivo que su nombramiento como entrenador del Barça B para la temporada 2007 a 2008 iba a ser unánimemente aceptado por el resto de la junta directiva. La aparición de Pep en escena cambió súbitamente los planes y Txiki tuvo que comunicarle a Luis Enrique que la decisión había sido revocada. En muchos sentidos, el círculo de la vida profesional de Pep estaba a punto de cerrarse. El Noi de Santpedor, que recibió una llamada de la Masía unos 20 años atrás, regresaba ahora al punto de partida. El haber puesto cierta distancia entre él y el club durante unos años permitió que Pep tuviera entonces más que aportar que si se hubiera quedado. El 21 de junio del 2007, 7 meses después de colgar las botas, Pep Guardiola fue presentado como el nuevo entrenador del Barcelona B. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos o deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.